Bien, la última clase estábamos viendo lo que era el perfil de una onda, ¿cierto? Habíamos visto casos especiales de ondas mecánicas, ¿cierto? Que se podían dar en, en un medio. Vimos la clasificación de la onda en ondas longitudinales, ondas transversales. Todas las ondas transmiten información y esa información es energía. Eh, y hoy día lo que vamos a ver fundamentalmente, ¿cierto? Son ondas sonoras, ¿ya? ¿Dónde? Acá están. Entonces les preparé ahí algunos problemitas y después veremos lo que son las ondas electromagnéticas. La forma, ¿cierto? El perfil de la onda depende fundamentalmente de una amplitud, depende de una posición y de un tiempo, hay un número de onda, hay una frecuencia angular, un número de onda asociada, una fase inicial, y depende del medio en el cual se propaga. La onda sonora, ¿cierto? Tienen una velocidad, ¿cierto? Más o menos acorde. De aquí del problema número que les preparé, del problema número, acá del problema número, esperen un poquito, aquí del problema 9 en adelante, usaremos, ¿cierto?, la velocidad de propagación de la onda sonora en el aire como 343 metros partido por segundo y la densidad del medio por el cual se propagan, que es el aire, de 1,20 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entonces, vamos a echar mano a estos problemas que los preparé en estos días. Y esto tiene que ver con la onda sonora. Entonces aquí hay unos problemas, ¿cierto?, de una relativa de dificultad. Dice: el oído humano percibe sonidos cuyas frecuencias están comprendidas entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Ese es el espectro, ¿cierto?, auditivo, audible que tenemos, es igual como la onda electromagnética nos permiten ver, ¿cierto?, dentro de ciertas frecuencias también. Estamos limitados. Y bajo eso y sobre eso tenemos que usar algunos sensores especiales que permite, ¿no es cierto?, escuchar y ver las cosas que están fuera de nuestro espectro, y el hombre ha ido inventando algunos sensores especiales como son las cámaras infrarrojas, los sensores, ¿cierto?, audibles, y que nos permiten ir un poquito más allá, y vemos en nuestro mundo, ¿cierto?, que los animalitos en general, sobre todo los depredadores que lo hacen de noche, ellos tienen sensores especiales, están mejor capacitados, ¿cierto?, para ver cosas que nosotros no vemos. Calcular la longitud de onda de los sonidos extremos si el sonido se propaga en el aire con una velocidad de 330 metros partido por segundo. Recuerde usted que normalmente se usa 330, 340, 343 metros partido por segundo, porque la velocidad de propagación del sonido en un medio depende fundamentalmente de la temperatura del medio y obviamente eso está asociado con la densidad. La velocidad del sonido del aire es más o menos dentro de esos valor está establecido. La velocidad de propagación en el agua vale aproximadamente 1500 metros partido por segundo, y por tanto depende del medio. Las ondas longitudinales y transversales de un terremoto también tienen otro espectro de otra velocidad, porque las ondas tipo P y Q, son tres los tipos, se propagan a través de medios que tienen diferentes densidades, como son la roca, la arena, el agua de mar, ¿no es cierto? Si es a profundidad y que da lugar a un tsunami. Entonces, todas estas ondas tienen diferentes velocidades, pero dependen del medio, y normalmente estos factores son la raíz de algo que yo mostré en un PPT anterior. Para el caso de una cuerda, ¿cierto?, que es lo clásico, es la tensión partido por μ, que es la densidad lineal de masa. Para el tipo en el aire, ¿cierto?, tiene que ver con las propiedades del coeficiente adiabático, ¿cierto?, partido por la densidad del medio, y así sucesivamente. Todo eso lo expliqué anteriormente, ¿cierto?, con el PPT que nosotros analizamos anteriormente desde el punto de vista más que nada cualitativo. Entonces, se nos borró ahí, anda. Ahí está. Entonces, normalmente
esta propagación del sonido no solamente la onda electromagnética, ¿cierto? Sino en general lo hacen con un movimiento rectilíneo uniforme, en línea recta, y se propaga, ¿no es cierto?, con una velocidad que depende de la distancia partida por tiempo, y en el caso de la onda electromagnética lo hacen con una velocidad constante de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Entonces acá, al ser lambda la velocidad partida por la frecuencia, la longitud de onda correspondiente a los sonidos extremos que percibe el oído humano estarán respectivamente lambda 1, que es la velocidad de propagación, 330 metros partido por segundo, dividido por la frecuencia de 20 Hz. Y eso te da una longitud de onda de 16,5 metros. En el caso de la otra condición extrema, tenemos la velocidad de propagación, que es la misma, en el aire, ¿cierto? Partido por su frecuencia, eso te da 0,0156 metros. Entonces, como les digo, son estos valores referenciales, y hay ciertos modelos que mostré el otro día, que son la raíz de un factor más la temperatura en grados Celsius. Entonces depende del medio, de la densidad y de la temperatura en el cual se propaga esta información. Entonces un sonido se propaga distinto en la zona norte, Arica, ¿cierto? Antofagasta, Iquique, donde la temperatura es mucho más alta, el sistema menos denso. Hoy día acá en la quinta región, con toda esta vaguada costera, hay una cierta humedad, ¿cierto? El sistema es un poquito más denso y por lo tanto la temperatura es más baja y por lo tanto tiene una cierta velocidad. ¿Y para qué vamos a hablar de la zona sur o la Antártida, ¿cierto? Donde obviamente las temperaturas son más bajas. En el caso 2 hay un foco sonoro colocado bajo el agua que tiene una frecuencia de 750 Hz y produce ondas de 2 metros. ¿Con qué velocidad se propaga el sonido en el agua? Entonces la velocidad de propagación viene dado por la longitud de onda, lambda, por la frecuencia, que son 750 Hz, y eso te da aproximadamente los 1500 metros partido por segundo. Que ese sería digamos, sería un sonido emitido por una ballena, por un delfino, ¿cierto?, a distancia, y recorre aproximadamente casi 3 cuadras en un segundo, suponiendo que una, una cuadra, ¿cierto?, tiene 100 metros chilenos, así que unos 100 metros, así que esto da 1500 metros partido por segundo, ¿ya? Con esa velocidad. Bien. El problema 3, no sé si hay alguna consulta, alguna duda de lo que estoy explicando. No, profe, hasta el momento súper claro. Ya. Bien, hay una señal de un sonar en el agua y posee una frecuencia de 106 106 Hz y una longitud de onda de 1,5 milímetros. Preguntan cuál es la velocidad de señal en el agua, cuál es su periodo y cuál es el periodo en el aire. La frecuencia son 106 Hz, la longitud de onda 1,5 milímetros. Esos 1,5 milímetros lo pasamos a metro. Eso sería 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros. Ahí hay un error, así que lo mejoramos al tiro. Eso es a la menos 3. Y la velocidad de propagación en el agua que nos están preguntando. Y la velocidad de propagación es cierto, lambda por la frecuencia. Eso te queda 1,5 por 10 elevado a la menos 3 metros por 106 Hz, donde Hz, ¿cierto?, es 1 partido por segundo. Entonces ahí tenemos que eso te queda. ¿El resultado está bien, profe? Lo voy a chequear, po. Déjame chequearlo. 1,5 porque le cambié el signo, no voy a hacer cosas. Esto lo hice hoy día en la mañana, estos problemas, estuve trabajando. Entonces déjame chequearlo. Exponente a la menos 3 por 106. Igual, y eso te da 0,159. Estaba correcto entonces. Y el periodo, ¿cierto?, es lambda partido eh, por la velocidad. Así que te queda 1,5 exponente a la menos 3 metros, la velocidad de propagación 0,159 metros partido por segundo, los metros se van, tengo una división ahí de fracciones, y eso te queda un periodo, ¿cierto?, de 9,43 exponente a la menos 3 segundos. 1,5 exponente a la menos 3 dividido por 0,159, y eso te queda 9,43 por 10 elevado a la menos 3 segundos.
Y el periodo, ¿cierto? El periodo me están preguntando por el periodo en el aire también. Esto es en el medio. Es la longitud de onda lambda 1,5 exponente a la menos 3 dividido por la velocidad de 340 metros partido por segundo, que es una velocidad de 340, 343, y normalmente los autores de los ejercicios, o del texto, o del libro, el apunte, te dicen, mira, usaremos para tal condición este valor referencial para todos los efectos de ejercicios. 1,5 exponente 3 dividido por 340, y eso te queda 4,41 exponente a la menos 6 segundos. Entonces, seguramente cuando lo transcribí aquí al computador para hacerlo, los tenía escritos estos problemas, se me olvidó colocar el signo negativo. Pero ahí está ya resuelto el tema. Bien, el problema 4 dice que hay una onda sonora que produce durante 0,5 segundos, se produce durante 0,5 segundos, posee una longitud de onda de 0,7 metros y una velocidad de 340 metros partido por segundo. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? ¿Cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo? Y C, luego de 0,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? Entonces acá tenemos el tiempo, t igual a 0,5 segundos, la longitud de onda 0,7 metros, la velocidad de propagación me la dan 340 metros partido por segundo, y sabemos que la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia, o lambda partido por el periodo, velocidad, distancia partido por tiempo, ¿cierto? En el fondo, y de ahí despejamos la frecuencia, te queda la velocidad partido por la longitud de onda, y la velocidad de propagación en este medio que nos dan son 340 metros partido por segundo, y la longitud de onda que produce, recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, 0,7 metros, y eso da lugar a 340 dividido por 0,7, eso nos da un valor de 485,71 Hz. Se te van los metros, eso te queda 1 partido por segundo, que corresponde a Hz. Y nos piden también en el problema número en la B, ¿cierto? Dicen cuántas ondas completas que se emiten en este intervalo de tiempo. Entonces, preguntando por el número de ondas que se emiten. Y sabemos que el periodo, ¿cierto?, es el tiempo total partido por el número de oscilaciones que ocurrieron en esa situación. Recuerda que el periodo es el tiempo que demora en dar una partícula una vuelta completa, o realizar una oscilación completa en el caso de un péndulo de un extremo a otro, o en el caso de un sistema masa-resorte, ¿cierto? Sería el que yo estiro un resorte, lo suelto, va al otro extremo, pasa por el cero, va a menos A, cero, y vuelve a A. Entonces ahí tenemos el periodo, que es el tiempo total partido por el número de vibraciones o oscilaciones. Entonces en este caso despejo n, y te queda el tiempo total, que son 0,5 segundos partido por el periodo, pero yo no tengo el periodo, así que lo dejo ahí en status quo, pero el periodo es 1 partido por la frecuencia la acabamos de sacar, 1 partido por 485,71 Hz, y eso te da 1 dividido por 485,71, igual, eso te da 2,05 exponente a la menos 3 segundos. Y por lo tanto lo reemplazamos acá abajo, en el denominador 0,5 segundos dividido por 2,05 exponente a la menos 3 segundos. Y eso te queda un valor de 243,9 oscilaciones. Llámele usted oscilaciones, vibraciones, ¿cierto? Vueltas. En este caso corresponde a cuántas ondas completas se emiten, ¿no es cierto?, el número de ondas que se generaron en esa situación. Y luego la letra C dice, luego de 0,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? Entonces el tiempo, 0,5 segundos, me piden para qué tiempo, a qué distancia se encuentran, con una velocidad de propagación de 340 metros partido por segundo,
Y esto es velocidad, distancia partido por tiempo. Ahí despejo la distancia, te queda velocidad por tiempo, 340 metros partido por segundo por 0,5 segundos, y por lo tanto eso te queda la mitad de 340, son 170 metros. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. No, profe. Ya. Bien, aquí tenemos, dice, otro problema, dice la rapidez del sonido en el agua es de 1498 metros partido por segundo, se da cuenta, 1500, 1498 metros partido por segundo. Envía una señal de un sonar desde un barco a un punto que se encuentra debajo de la superficie del agua, y 1,8 segundos más tarde se detecta la señal reflejada. ¿A qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco? Entonces la velocidad es 1498 metros partido por segundo. El tiempo, ¿cierto? El tiempo total es 1,8 segundos, pero ese tiempo total es el tiempo de ida más el tiempo de vuelta, y eso corresponde a 1,8. Como el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta, eso te queda t más t, te queda 2t igual a 1,8, por lo tanto el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y la mitad de 1,8 es 0,9 segundos, y por lo tanto la velocidad es distancia partido por tiempo, en este caso es altura, y por lo tanto ahí la altura, ¿cierto?, es velocidad por tiempo, 1498 metros partido por segundo, por 0,9 segundo, te queda 1348,2 metros. Bien. La velocidad de las ondas transversales, recuerden que producidas por un terremoto, es de 8,9 kilómetros partido por segundo, mientras que la de las ondas longitudinales es de 5,1 kilómetros partido por segundo. Recuerda que las ondas transversales, ¿cierto?, son ondas que se propagan, o que, ¿cierto?, las ondas transversales son aquellas ondas, ¿cierto?, que vibran en forma transversal a la velocidad de propagación. En el caso de una cuerda, tú marcas un puntito y ese punto sube y baja en forma transversal a la velocidad de propagación, y lo hace con una velocidad de 8,9 kilómetros partido por segundo, que esa sería una velocidad transversal U de I de XT, como la derivada parcial de la posición XT en el tiempo, ¿cierto? Pero aquí te dan el valor, mientras que las ondas longitudinales, que son ondas que se propagan en la misma dirección de propagación, lo hacen con 5,1 kilómetros partido por segundo. ¿Ya? Y nosotros ya conocemos los conceptos de las ondas transversales y ondas longitudinales, mostramos algunos casos. Las ondas, por ejemplo, longitudinales son las ondas sonoras, en cambio las ondas transversales son las ondas en una cuerda, ¿cierto? Y digamos, electromagnéticas son ondas también que se propagan en forma transversal, y las ondas en un resorte podrían ser, ¿cierto?, también ondas longitudinales. Hay un sismógrafo que reporta la llegada de las ondas transversales 76 segundos antes que las de las longitudinales. Entonces preguntan a qué distancia se produjo el terremoto. Entonces la velocidad de propagación del terremoto son 8,9 kilómetros partido por segundo. Esos son 8,9 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo, y la velocidad de las ondas longitudinales son 5,1 kilómetros partido por segundo, y eso te da lugar a 5,1 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Esto no es terremoto, sino que son las ondas transversales. Ahí sí. Y el tiempo, ¿cierto?, que demoran unas con otras respecto son 73 segundos. Entonces las ondas transversales me están preguntando a qué distancia se produjo el terremoto. Entonces en este caso tengo que la distancia es la distancia inicial, que vale 0, porque estoy ubicado en esa situación, y lo hacen las ondas transversales llegan 73 segundos antes. En cambio las ondas longitudinales lo hacen con una velocidad de la onda longitudinal en un determinado tiempo.
como la distancia, ¿cierto? Las ondas se generan a partir de una única fuente que está ubicada a una cierta distancia. Si yo igualo ambas situaciones, te queda la velocidad de las ondas transversales que llegan en forma anticipada a 73 segundos respecto de las otras ondas longitudinales. Entonces la velocidad de las ondas transversales son 8,9 exponente 3 metros partido por segundo por t menos 73, y las otras lo hacen en 5,1 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo en un determinado tiempo t. Y aquí yo puedo eliminar los metros partido por segundo, los 10 elevado a 3, así que te queda 8,9 por t, y te queda 8,9 por 73, 8,9 por 73, eso te queda 649,7 negativo, lo paso hacia el otro lado con signo positivo, y las 5,1 por t lo paso con signo positivo al otro lado, grupo de términos que tengan t, y eso te queda 8,9 menos 5,1, eso te da 3,8, igual a 600 t, y eso es igual a 649,7. Así que si eso lo dividimos, 649,7 dividido en 3,8, 49, eso te da 170,97 segundos. Y por lo tanto, las ondas longitudinales, hacemos el cálculo ahora que tenemos el tiempo, es su velocidad en ese determinado tiempo, y eso te da lugar a, si tú multiplicas 5,1 exponente 3, lo multiplicas por 170,97, igual, eso te da 871, eso te da, perdón, ahí hay que tener cuidado, hay una coma y un punto, el que me interesa es el punto, entonces lo desplazo y cuento el número de lugares hasta el primer dígito distinto de 0. 1, 2, 3, 4, 5, se te queda 8,71 por 10 elevado a 5 metros. Y las ondas transversales, ¿cierto? Es la velocidad de su propagación por ese tiempo, que eran 170,97 menos los 73 segundos. Entonces desarrollamos el paréntesis, 170,97 menos los 73 igual, eso te queda 97,7, y eso lo multiplicas por 8,9 exponente 3. Y eso da lugar 1, 2, 3, hay una coma y hay un lugar, ¿cierto? Eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 8,71, 71,3 por 10 elevado a 5. Ahí. Entonces esa sería la distancia, si te das cuenta, tanto para la onda longitudinal y las ondas transversales, que llegan una con desfase del otro, con 73 segundos, están ubicadas a la misma distancia de la fuente que fue el epicentro del terremoto. Y por esa razón que hay un tipo de ondas, que son las ondas transversales, que tienen un tiempo inicial que son detectables, ¿cierto? Antes que llegue la información, entonces hay ciertos sensores que la logran determinar, y los animalitos en el campo, como son los gallos, las gallinas, los perros, ¿cierto? Los caballos comienzan a moverse, a agitarse, ¿cierto? Porque ellos han sentido, o ellos han sensibilizado estas ondas de baja frecuencia que el hombre no logra determinar directamente. Y eso le da un tiempo de más o menos 30 segundos a los japoneses, que tienen estos sensores, de poder, ¿cierto?, salir y llegar a las zonas de esos 30 segundos. Esa alarma, ¿cierto?, le dan la posibilidad de llegar a las zonas de precaución, ¿no es cierto?, y colocarse los cascos y una serie de otras cosas más. Aquí en Chile eso todavía no está implementado en general, lo que sí está implementado la sirena para los tsunamis. Y ahí hay un desarrollo importante, porque se ha ido haciendo a través del tiempo, los últimos terremotos, estas ondas, estas señales que se tienen, y la gente sabe dónde dirigirse, están los lugares por donde tienen que hacer abandono, estas vías de evacuación, está más o menos todo predeterminado. En eso sí que hay un avance, pero en detectar esas ondas iniciales todavía estamos un poco atrasados. Bien, el problema 7 dice: se emiten señales de radio AM entre los 550 kHz ya hasta los 1600 kHz.
y se propagan a 3 por 10 elevado a 8. Aquí hay que colocar el 8 arriba. Metros partidos por segundo. Ese 3 por 10 elevado a 8, ¿cierto? La velocidad de propagación del sonido, o sea, de la onda electromagnética. Preguntan cuál es el rango de la longitud de onda de tales señales. B, el rango de la frecuencia para las señales NFM, que está entre los 88 MHz, M mayúscula, ¿cierto? Es mega, si le colocas una M minúscula es mili, ojo con eso, y los 108 MHz. Y se propagan a la misma velocidad. ¿Cuál es el rango de las longitudes de onda? Entonces tenemos una frecuencia F1 de 550 kHz, los kilos los paso a Hz, son 10 elevado a 3, pero le corro la coma a dos lugares adicionales, 4, 5, así que te queda 5,5 exponente 5 Hz. Y la frecuencia F2 es 1600 kHz, que es lo mismo que 1,6 exponente 3 Hz. Ambas señales, ¿cierto?, se propagan con una velocidad que es constante, que es la velocidad de la velocidad de la luz en el vacío. Y por lo tanto la longitud de onda para la frecuencia 1, lambda 1, es C partido por F1, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 5,5 exponente 5 Hz. Y si tú divides los 3 exponente 8, lo divides en 5,5 exponente 5, eso te da un valor de 545,45 metros. Y para el caso de la longitud de onda lambda 2, tenemos la velocidad de propagación 3 por 10 a la 8 partido por su frecuencia. Entonces ahí tienes 3 exponente 8 dividido por 1.6 exponente 3 igual, y eso te da, hay una coma y un punto, cuidado con eso, corre el punto 1 lugar, 2, 3, 4, 5, te da 1,875 exponente 5 metros. Por lo tanto, para esa frecuencia, ¿cierto? Tenemos un rango de las longitudes de onda, tanto para la frecuencia entre los 5,5 Hz y los 5,5 por 10 elevado a 5 Hz y los 1,6 por 10 elevado a 3 Hz, un rango que va desde los 5,45 por 10 elevado a 2 metros a un rango de 1,875 por 10 elevado a 5 metros. Y para el caso B, también preguntan lo mismo, pero el rango para las señales, ¿cierto?, de la frecuencia modulada, que está entre los 88 MHz y los 108 MHz. También la misma situación, F1 88 por 10 elevado a 6, los MHz. Hay una longitud de onda lambda 1 que es C partido por C esa frecuencia, eso te da 3,41 metros. Y para el caso de la frecuencia 2, que son los 108 por 10 elevado a 6 Hz, los megas son 10, te da una longitud de onda que es C partido por esa frecuencia. Entonces, en el primer caso, porque no hice la comprobación, es 3 exponente 8 dividido por 88 exponente 6. Y eso da lugar a 3,4090909. El 09 yo lo aproximo a 1, por eso te queda 3,41. Y en el caso 2, eso es 3 exponente 8 dividido por 108 exponente 5, y eso da lugar a 27,7777 periódico. Entonces lo dejo 2,77, por lo tanto el rango de la longitud de onda para la frecuencia de 88 MHz y va desde los 3,41 metros a los 2,77 metros en el caso de los 108 MHz para la frecuencia modulada. Pregunta, duda, consulta. Aló, No, profe. ¿están viendo Rosa Guadalupe? ¿No? Ya, vamos con un problema 8. Dice, una señal de un sonar en el agua posee una frecuencia de 106 Hz y una longitud de onda de 1,5 minutos. ¿Cuál es la velocidad de señal en el agua? ¿Cuál es su periodo y cuál es el periodo del aire? Parece que esto lo hicimos, está repetido este problema, ¿no?
Claro, está aquí repetido. Ya este problema lo voy a borrar de acá, porque entiendo que está repetido. Entonces eso sería el problema 7 y este es el problema 8. De aquí en adelante, ¿cierto? Yo explico que necesito algunos valores, ¿cierto? Como son la densidad del aire, y vamos a suponer que el aire tiene una densidad para todos los casos de 1,20 kilogramos partido metro cúbico y que la velocidad en el aire son 343 metros partido por segundo. Entonces hay una onda senoidal que está descrita mediante la función de desplazamiento. S de xt es 2 micrometros, que sería la amplitud, coseno de 15,7x menos 8,58t. El 2.00 es la amplitud de esta onda sonora de desplazamiento, tiene un número de onda 15,7, 1 partido por metro, y tiene una frecuencia angular de 8,58 radianes partido por segundo y se propaga hacia la derecha porque el signo es negativo. Hay que determinar la amplitud, la longitud de onda y la velocidad de propagación. Entonces vamos a hacer eso primero. Entonces la amplitud, ¿cierto? Por simple reconocimiento es 2 micrometros, 2 por 10 a la hora 6 metros. Lambda es 2pi partido por k, eso te queda 2pi partido por 15,7. Arriba tienes 2 por 3,14, que es 6,28, dividido por 15,7, y eso te da lugar a 0,4 metros, y eso a centímetros serían 40 centímetros, y la velocidad de propagación es el cociente entre la velocidad angular y el número de onda. Y las frecuencias angulares son 8,58, simplemente por simple identificación, ahí está el valor. Igual caso del número de onda acá, dividido en 15,7, eso te da una velocidad de propagación de 54,6 metros partido por segundo. Entonces, en la letra B nos piden el desplazamiento de un elemento de aire situado en la posición x igual a 0,050 metros y t igual a 3 milisegundos, o sea, 3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, aquí el desplazamiento de un elemento de aire situado en esa posición, reemplazamos los valores, esto era 2 por 10 a la menos 6 metros, coseno de 15,7, 1 partido por metro por 0,050 metros, y el otro te queda... ¿cuánto era el valor? 8,58. Aquí debemos colocarle la coma. Por 1 partido por segundo por 3 milisegundos por 3 dado a la menos 3 segundos. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Usted coloca 15,7 por 0,050. Eso le da 0,785 y le resta menos, abre paréntesis, 8,58. Primero, ¿cierto? Esto lo vamos a cambiar de modo, lo ponemos en modo radianes 2, porque tengo que calcular una fase. Entonces ponemos coseno, abre paréntesis, 15,7 por 0,050, ¿ya? Le ponemos un paréntesis ahí. Vamos a correrlo hacia adelante y vamos a colocarle dos ángulos, dos paréntesis. Coseno de 15,7 por 0,050, cierra paréntesis, menos, abre paréntesis, 8,58 por 3 exponente a la menos 3, cierra paréntesis, y vuelvo a cerrar paréntesis y le pongo igual. Y eso te queda 0,725, pero eso lo tienes que multiplicar por 2 exponente a la menos 6.
Oh, no le puse el por, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Coseno, primero sistemas radianes. Coseno, 2 paréntesis de entrada, 15.7 por 0.050, cerramos paréntesis, le restamos, abrimos paréntesis, 8.58 por 3 exponente a la menos 3, volvemos a cerrar paréntesis, a la entrada le buscamos 2, igual. Y eso te queda 0.7253, y eso lo multiplicas por 2 exponente a la menos 6. Y eso te da un valor de... No me está dando el resultado. Lo vamos a comprobar. A ver, lo voy a hacer, vamos a ir haciéndolo en un papelito acá porque eso... Eso te queda 2 exponente a la menos 6. Dimensionalmente estaría correcto porque esto es metro a la menos 1 partido por metro, eso te queda un número puro, y aquí tienes segundo, con ese segundo se van, así que eso también te queda un número puro. Así que son coseno de, vamos a multiplicar 15.7 por 0.050, igual. Eso me queda 0,785 menos. Y ahora voy a multiplicar 8.58 por 3 exponente a la menos 3, igual, y eso me queda 0,02574. Entonces hago la diferencia ahora, coloco cos de, abre paréntesis, 0.785, le resto 0,02574, cerramos paréntesis, igual. Eso te da 0,7225, y eso lo multiplico por 2 exponente, eso lo multiplico por 2 exponente a la menos 6, igual, y eso te queda 1,45 exponente a la menos 6. Entonces ese valor es 1.4507, y eso te queda micrometro porque es por 10 elevado a la menos 6, y una micra son 10 elevado a la menos 6. Y ahí estaría entonces el resultado. Recuerda que cuando yo calculo esta función coseno-seno, tengo que tener mi calculadora en radianes. Pregunta, duda, consulta. Y luego nos piden hallar, ¿cierto?, determinar la velocidad máxima del movimiento oscilatorio de este elemento. Entonces recuerda que la velocidad máxima, ¿cierto?, es la raíz de, eso es la raíz, lo vamos a dibujar aquí, eso es la raíz de a al cuadrado, esto es omega, la frecuencia angular, por a cuadrado menos x al cuadrado. ¿Y dónde la velocidad es máxima? La velocidad es máxima, ¿cierto?, para x igual 0. Entonces esto lo vamos a hacer aquí. Entonces la velocidad es máxima para x igual 0. Entonces eso es igual a la multiplicación de la frecuencia angular por esa expresión. Y ahí te queda, ¿cierto?, 0 al cuadrado. Y eso da lugar a
la frecuencia angular por la raíz cuadrada de A al cuadrado, que eso es A. Por eso que te da esa expresión. Y eso que está ahí es igual a 2 por 10 elevado a la menos 3. Eso te queda la frecuencia angular, que es 2 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cierto? Y ese valor, ¿de dónde lo obtengo? La frecuencia angular me la dan como dato, ¿no? Ese valor. Es la amplitud. Aquí puse la amplitud, 2 por 10 a la menos 3 por, y eso es 8,58. Y por lo tanto eso te queda 2 exponente a la menos 3 multiplicado por 8,58 igual, y eso te queda 0,0. Eso te queda 0, lo vamos a hacer abajo, 0,01716, y esos son metros. Ahí. Y si divido por 1000, ¿cierto? Un metro tiene 1000 milímetros, así que corro la coma a cuántos lugares. 1, 2, 3, y eso serían 1 milímetro son 1000 metros. Aquí divido por 1000, ¿o no? Pero lo podemos dejar de esa manera. Y eso es metro partido por segundo. Eso. Y estaría entonces el valor. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Lo que acabo de hacer. No, profe. Ya. Está bueno estar revisando estas cosas porque hay pequeños errores ahí. Pareciera ser que no, cuando hice el cálculo numérico de esta expresión que está aquí en el paréntesis, no cambié de sistema, pero cuando yo quiero calcular la función coseno, que es la fase, tengo que tener mi calculadora en radianes. Bien, acá tenemos, dice calcular la amplitud de presión en el aire de una onda sonora de 2 kHz si la amplitud, ¿cierto?, de desplazamiento es igual a 2 por 10 a la menos 8 metros. Entonces, datos, la densidad del aire es 1,20 kilogramos partido metro cúbico. La velocidad de propagación, ¿cierto?, es el cociente entre la velocidad angular y el número de onda, y de ahí despejo la frecuencia angular como el producto de la velocidad de propagación por K. Y eso es igual a 2pi por la frecuencia. Ahora, un pascal, ¿cierto?, es igual a un newton metro cuadrado. Por lo tanto, la amplitud, ¿cierto?, la amplitud máxima, ¿cierto?, de este frente de presión es la densidad del aire por W, que es la frecuencia angular por la velocidad de propagación por el desplazamiento máximo de este centro de presión. La densidad del aire vale 1,20 kilogramos metro cúbico. El W te queda 2pi por la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto es? Son 2 kHz. 1 kHz son 10 elevado a 3. Ahí aparece la frecuencia. 2pi por la frecuencia. La velocidad de propagación que estamos usando son 343 metros partido por segundo. Eso se explicó anteriormente. Y la amplitud del desplazamiento es 2 por 10 elevado a la... Esto es a la menos 8. Ahí. Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda 1,20 por 2 por 2 son 4, 4 por 3,14,
exponente 3 por 343 por 2 exponente a la menos 8. Igual, y eso te queda 0,1033. Y acá te queda, fíjate bien, esto te queda, vamos a hacer la unidad aquí para que lo tengan a mano. Eso te queda kilogramo. Vamos a colocar aquí observación. Eso te queda kilogramos partido en metro cúbico. Ahí eso te queda 1 partido por segundo. Te queda 1 partido por segundo y aquí te queda metros partido por segundo. Y el otro lado te queda por metro. Ahí está. Entonces, aquí vamos a kilogramo por metro partido, eso lo vamos a descomponer como arriba vamos a tener kilogramo por metro. Ahí. Y abajo tenemos segundo por segundo cuadrado. Y ese metro, con esos metros se va y te queda por metro cuadrado. Ese kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, ¿qué es lo que es? Fuerza, eso es Newton. Y te queda metro cuadrado. Entonces te queda una unidad de fuerza actuando sobre un área y eso es un pascal. Es decir, eso es una unidad de presión y lo que estamos midiendo, ¿cierto? Es la variación. Nos estaban pidiendo, ¿cierto?, calcular la amplitud de presión, es decir, la comunión o la multiplicación de todas esas unidades que aparecen aquí nos da realmente en pascales. Entonces es una forma de comprobar si el problema está bien. Y un pascal es igual a un newton metro cuadrado. Ahí lo había puesto como observación, pero ahora comprobé que eso realmente era, comprobamos que eso realmente era un pascal, que es una unidad de presión. Recuerden que una onda sonora, ¿cierto? Es una onda longitudinal, las partículas vibran en la misma dirección de propagación y lo hacen, ¿no es cierto?, con una velocidad de fase, una velocidad de propagación, y fundamentalmente, ¿cierto?, se generan zonas de rarefacción y zonas de compresión. Las partículas, ¿cierto?, van transmitiendo la información de partícula a partícula, y por lo tanto eso se debe a cambios de la presión en el medio en el cual se propaga la información. Es decir, cuando yo estoy conversando, estoy generando ondas longitudinales, y eso se produce, se transmite la información a través del aire, que es el medio de apoyo, pero eso se produce, ¿cierto?, a través del comportamiento del golpe que van haciendo las partículas, unas con otras, generando ondas de presión, ondas de choque. Y eso llega a mi oído, y mi oído, ¿cierto?, está vibrando en forma constante desde el oído externo al oído medio interno, y ahí hay una membrana que es el tímpano, que hace que el golpe continuo del martillo, el estribillo y el yunque, y eso va a la cóclea, donde la cóclea se amplifica el sonido y llega a mi cerebro, y yo decodifico la información de esta energía sonora que se transporta. Por eso que se habla de cambios de presión. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe. Ya.
Hay un experimentador que desea generar en el aire una onda sonora que tenga una amplitud de desplazamiento de 5,5 exponente a la menos 6 metros. La amplitud de presión tiene que quedar limitada a 0,840 newton metro cuadrado y preguntan cuál es la mínima longitud de onda que puede tener el sonido. Entonces, la variación, ¿cierto?, de la amplitud la amplitud de presión es la densidad del aire por la frecuencia angular, por la velocidad, por el desplazamiento, ¿cierto? La amplitud de desplazamiento máximo, pero la frecuencia angular la puedo expresar en términos de la velocidad de propagación por el número de onda, y el número de onda por otro lado es 2pi lambda. Entonces eso te queda que la, la amplitud de presión es la densidad del aire por W, y W lo expreso en términos de la velocidad de propagación del número de onda por su velocidad de propagación por ese máximo. V por V te queda V cuadrado. Entonces te queda la densidad del aire por la velocidad de propagación al cuadrado por el número de onda por la amplitud de desplazamiento máximo. Entonces eso te queda la densidad del aire, la velocidad al cuadrado, y donde dice K, el número de onda lo reemplazo como 2pi lambda, y ahí hago aparecer mi incógnita por el desplazamiento, ¿cierto? La amplitud de desplazamiento máximo. Entonces, este número que está aquí está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, te queda lambda, te queda la densidad del aire por la velocidad de propagación al cuadrado por 2pi, por ese máximo dividido por delta P máximo. Entonces, el 2pi lo anticipo acá está. Ahí tengo 1,20 kilómetros metro cúbico, que es la densidad del aire, la velocidad de propagación, que es 343 metros partido por segundo al cuadrado, el desplazamiento, ¿cierto? La amplitud de desplazamiento máximo, ¿cierto? Es 5,5 exponente a la menos 6 metros. Y ahí me falta un paréntesis, así que lo vamos a agregar. Ahí está. Y eso queda dividido, ¿cierto? Por 0,840 newton metro cuadrado. Y esa es la amplitud de presión, ¿verdad? Entonces, y ahí multiplicamos 2 por 3,14 por 1,20 por 343 al cuadrado por 5,5 exponente a la menos 6. Igual, eso arriba te queda 4,876315752, y eso lo divides por 0,840, y eso debería dar 5,8005. El 0,5 lo aproxima a 1 y te queda 5,81. Y acá te queda kilogramos metro cúbico, kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Bueno, eso lo podemos ver ahí también en las unidades. Observación. Habíamos hecho eso antes, ¿no? No, pero parece que lo borramos. Eso te queda kilogramos partido metro cúbico, que es la densidad. Luego te queda multiplicado por metro cuadrado, eh, segundo cuadrado, y eso te queda multiplicado por metro.
Ahí está, y abajo te queda, eso te queda Newton partido por metro cuadrado. Igual. Entonces vamos a desarrollarlo de arriba. Ya, vamos a unir kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. No, ahí, por metro. Esto debería tener ahí la doble barrita ahí. Copiamos, dejamos eso que está ahí. Voy a multiplicar el kilogramo por metro partido por segundo cuadrado para formarme, ¿no es cierto?, el newton. Y arriba te quedó metro cuadrado, metro cúbico, eso los puedo eliminar. Con eso que está ahí. Y te queda por metro. ¿Ya? Entonces te queda kilogramo metro segundo cuadrado. Eso te queda por metro. Ahí. Y abajo te queda todo igual. Luego lo voy a trabajar. Igual. Kilogramo por metro segundo cuadrado, eso te queda newton por metro. ¿Cierto? Te queda newton dividido en metro. Kilogramo por metro segundo cuadrado te queda newton metro. Y abajo te queda lo mismo. Y ahí lo que tenemos es una división de fracción. El primero te queda igual. El segundo se invierte y lo que era división te queda en multiplicación. Así que eso te queda metro cuadrado partido por newton. Igual. Se te van los newton. Y ese metro cuadrado, uno de ellos se cancela con el que está aquí abajo. Finalmente eso es igual a metro. Ahí está, por eso que quedó metro, ¿ya? Entonces lo voy a dejar como una observación para que se den cuenta. Ahí está. Entonces vamos a colocar esa información ahí. De ahí está entonces. Entonces me hubiera resultado muy fácil haber calculado todo esto y entregarle el número y eso me da en metro. Entonces lo que estoy tratando de hacer es que se den cuenta que la comunión de toda esta información que está ahí me da realmente en metro y lo que estoy midiendo es una longitud de onda, ¿cierto? Y una longitud de onda es una distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo y eso te da realmente en metro haciendo un análisis adimensional, ¿cierto?, de las unidades. Muy resultado muy fácil decirle metro y sigo adelante. ¿Preguntas, dudas del anterior? No, profe. Ya. Aquí tenemos que encontrar una expresión que describa la variación de presión en función de la posición y el tiempo para una onda senoidal que se propaga a través del aire si la longitud de onda vale 0,100 metros y la variación de la presión, ¿no es cierto?, delta P es 0,200 newton metro cuadrado.
Entonces el número de onda acá es 2pi partido por lambda, 2pi partido por 0,100 metros, que es el valor que me entregan, y eso te queda 62.8, 1 partido por metro, que es el número de onda. Y con esa información podemos calcular la frecuencia angular, 2pi partido por la frecuencia, pero la velocidad es lambda por la frecuencia, por lo tanto, la velocidad de propagación sería 2pi, y donde digo f, escribo b partido por lambda. B partido por lambda es frecuencia. Entonces te queda 2 por pi por la velocidad de propagación que estamos utilizando, que son 343 metros partido por segundo, dividido por lambda, que es 0,100 metros. Y si yo divido toda esa expresión, eso te queda 2 por 3.14 por 343 igual, y eso lo divido por 0,100, eso te queda 21,54, 0.4. El 0 el que me interesa, lo corro 4 lugares, 1, 2, 3, 4, eso te queda 2,16 o 2,15 por 10 elevado a 4, y eso te queda 1 partido por segundo, o radian partido por segundo. Recuerda que radian es un nombre, por lo tanto el frente o la variabilidad del frente de presión es la variación de presión máxima 0,20 PA, que me lo dan newton partido metro cuadrado, seno, porque dicen que es una onda sonora senoidal. Si fuese cosenoidal, yo debería colocar aquí coseno del número de onda 62.8, aquí está, por x 1 partido por metro, menos 2,16 exponente 4 por t segundos, donde eso, cierto, es la frecuencia angular. Y ese sería el perfil, cierto, de la variación de presión en función de la posición y el tiempo. Este era el problema 10, este es el problema 11, ya que había uno que estaba repetido, 11. Y este es el problema 12. Una onda sonora que se desplaza en el aire tiene una amplitud de presión de 4 newton partido metro cuadrado y su frecuencia de 5 kHz. Suponga que este frente de amplitud de presión es igual a 0 en el punto 0 en t igual 0, o sea, cuando el cronómetro está detenido y la posición inicial vale 0. Y preguntan cuál es el valor de delta P en x igual 0 cuando el tiempo es 2 exponente 4 segundos, y cuál es el valor de delta P igual a 0 en x igual a 0,0200 metros cuando t igual 0 segundos. Entonces tenemos que el frente de presión o la variación del frente de presión es delta P con una variación de presión máxima seno de kx menos omega t más phi, donde phi es la fase inicial, k es el número de onda, w, cierto, es la frecuencia angular, y esta cosa, cierto, este perfil de onda longitudinal, que es una onda de presión, se propaga hacia la derecha, donde delta P máximo es 4 pascales. Entonces el frente de presión en punto 00, x0, t igual 0, es el frente de presión máximo seno de k por x, que vale 0, por menos w de 0 por t igual 0, más la fase inicial. K por 0 te queda 0, W por 0 te queda 0, así que te queda delta P 00, es el frente de presión máxima por el seno de phi. Pero el delta P, se busca el bacho, el delta P del punto 00 igual 0, por lo tanto pongo 0 es igual a delta P máximo por el seno de phi. Y de ahí despejo el delta P máximo, despejo seno phi, está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 0, es decir, seno de un ángulo para que sea 0 tiene que ser, ¿cierto? Seno de 0 vale 0, así que la fase inicial vale 0 radianes. Por otro lado, la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por 5 exponente 3, 1 partido por segundo, y eso te da 5 por 2 son 10, ese 0 pasa arriba como 4, así que te queda pi por 10 elevado a 4, 1 partido por segundo. Así que el delta P es igual al delta de presión máximo, que es 4 pascales seno de kx menos W por T más 0, que es la fase inicial. Y para x igual 0 y un tiempo de 2 por 10 a la menos 4, te queda delta P, la
frecuencia, la amplitud de presión máxima, seno de K por 0 menos 2 por 10 elevado a la menos 4 por 10 elevado a 4 pi, 1 partido por segundo se te van, y eso te queda 2 pi, el 10 elevado a 4 con 10 elevado a 4 te queda 10 elevado a 0 y 10 elevado a 0 es 1, y te queda seno de 2 pi, y el seno de 360 grados es igual al seno de 0, así que te queda 0. Así que ahí tienes el frente de presión, ¿cierto? Vale 0 en realidad. Y el número de onda, luego los piden hallar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del P en esa expresión? El número de onda es 2pi partido por lambda, o también la frecuencia angular partido por la velocidad. Esto te queda, W te queda pi por 10 elevado a 4 no partido por segundo. La velocidad de propagación que estamos usando son 343 metros partido por segundo. Si hacemos esa división, 3.14 exponente 4 dividido por 343 igual, eso te queda 91,51 partido por metro o metro a la menos 1. Y para un X igual a 0,200 metros entre igual 0, hacemos la evaluación, los cuatro, digamos, el frente de presión máxima de 4 pascales, seno de K por X, es cierto, 91,51 partido por metro por 0,0200 metros, menos W, ¿cierto? Pi por 10 elevado a 4 por 1 por segundo por 0, y eso debería quedarte 3,87. Entonces aquí tenemos que hacer nuevamente el enjuague, 91,5 por 0,0200 igual, eso te queda 1,83. Y ahora vamos a hacer, y eso te queda 0 por algo, te queda 0. Así que esto te queda, lo tengo en radial, entonces colocamos seno de 1,83 igual, y eso te queda 0,9665, y eso lo multiplico por 4. Y eso te da 3,8666. Entonces el 3,866, el 66 lo subo a 7 y te queda 3,87 pascales. Eso sí que estaba bien la evaluación porque se empleó el sistema cierto radial, en el otro caso no se hizo esa situación. Preguntas, dudas, consulta. Señor Carbacho, buenas noches. No, profe, llegué recién, así que Sí, pues si lo vi voy ahí escuchando. apuradito por la puerta de atrás entró. Desarrollamos Así es. una serie de problemas que tienen que ver con ondas sonoras. Aquí están todos resueltos, lo acabo de explicar, y hice 13 problemas. Entonces después yo más rato le voy a subir esto al sistema. ¿Ya? Se llama ejercicio de ondas sonoras. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a tener que producirlo, el cambio aquí, permiso, porque había un par de errores ahí. La evaluación de la función coseno-seno no lo había hecho en el sistema radianes. Entonces, seguramente aquí, porque ya lo tengo determinado, guardamos, me va a replicar, sí. Entonces todas las modificaciones están hechas, ¿eh? Y ahora, ¿tiene prueba conmigo el martes próximo, señor Carbacho? Sí, profe. Este tema de ahora entra en la prueba. No, pues señor Carbacho, no me esté preguntando ese tipo de cosas, papá. Si está bien, si estoy viendo el Excel, por eso tenía la pregunta, pues, saco la duda. Está Ya, viendo el mire, Excel. le voy a aclarar la duda, ya que yo soy tan ogro, soy tan malo, le voy a aclarar la duda, mire, porque esto puede servir para los demás también. Aquí está, ¿ves? Faraday Lens, movimiento armónico simple, aplicación péndulo simple, y ahí podríamos agregar, ¿cierto?, movimiento amortiguado.
Eso es lo que entra para la segunda prueba del 29. El Carbacho. Aló. Sí, profe, estoy viendo. Inductancia no pasé, no lo quise ver, así que vi Faraday-Lenz, movimiento armónico simple, aplicaciones como el caso del péndulo simple, sistema de masa resorte, bueno, ahí está todo, y movimiento amortiguado. Y lo que estamos haciendo ahora ya es para la tercera prueba. Estamos viendo oscilaciones mecánicas, ya vimos la onda, estamos viendo ondas sonoras, ya las vimos, porque pasé un PPT donde expliqué y ahora vamos a ver onda electromagnética. ¿Y qué es lo que me estaría faltando? Me estaría faltando, ¿cierto?, lo que es la óptica, reflexión, refracción, y si alcanzo a ver algo de lente o espejo, no sé, voy a ver ahí. Profe, ¿Sí? la prueba no es el 30 de... El 30 de veras, tiene razón, martes 30. Lo cambiamos al tiro. Gracias por la observación. Ahí ponemos 30. ¿Le quedó claro, señor Carbacho, no? Sí, profe, Ya, y, vale. y las otras personas que están por ahí también. Profesor, disculpe, es que se me cayó en un momento. No sé si usted mencionó la cantidad de integrantes del grupo o no va a ser del grupo. No, por lo mismo unos 4 o 5 personas. Ya, Usted ahí se encarga de hacer su grupo de trabajo, ¿me entiende? Entonces yo le voy a dar un tiempo, unas 4 o 5 horas para que me entregue la prueba. Se la subo al sistema y yo le iré a plantear unos 3 o 4 problemas y el grupo lo resuelve y me la devuelve, ¿cierto?, a través del sistema del aula virtual en PDF. bien. Usted, Gracias, profe. si usted se tiene que preparar con su grupo de trabajo. Entonces ya estamos trabajando para ya la tercera prueba, ¿me entiende? La onda electromagnética, me faltaría óptica, geométrica, reflexión, refracción, ley del NER, reflexión total, y si alcanzo a ver algo de espejos cóncavo o convexo. Así que esto que estoy viendo ahora ya no entra para la prueba. Guardamos esto, continuamos. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a ir a ver onda electromagnética. Señor Carbacho, ¿está por ahí? Sí, ¿No quedó con cola o no? ¿por qué? No sé, pregunto, weón. Mientras descargo esto, pues, señor Carbacho. Nada más. No, profe, no pasa nada, todo bien. Ya. Bueno, vamos a ver entonces lo que son las ondas electromagnéticas y si usted ve, ¿cierto?, la superposición de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Aquí le llaman H, pero en realidad es B. Entonces, dice Maxwell, hay una tendencia, ¿cierto?, a que Maxwell demuestra que a partir de sus ecuaciones matemáticas, que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones a través de un campo electromagnético, estableciendo la naturaleza ondulatoria de la luz, tal como lo pensaba Huygens y en contra de la oposición de Newton. Habían una visión binaria, ¿cierto? Y de hecho, hasta el momento todavía la hay, y algunos fenómenos de la física se explican desde el punto de vista de la onda del proceso ondulatorio y el otro corpuscular. Que es lo que decía Newton, ¿no es cierto? Que la luz se propagaba, ¿cierto?, en línea recta como pequeños corpúsculos que le iban entregando la información a cada uno de ellos. En cambio, ¿cierto?, Maxwell indica, ¿cierto?, y otros más, y Huygens pensaban, ¿no es cierto?, que esta onda, ¿cierto?, se propaga como una onda en un proceso estableciendo la naturaleza ondulatoria de las cosas. Entonces hay dos visiones. Entonces uno se acomoda para explicar ciertos fenómenos físicos desde la teoría corpuscular, y otros fenómenos, ¿cierto?, uno lo explica desde el punto de vista ondulatorio. Entonces están las dos visiones y una línea de acción van por un lado y otra línea de acción van por el otro lado. Entonces Maxwell plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes que estaban compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos variables en el tiempo. Toda carga que se acelera, ¿cierto?, radia una onda electromagnética.
Entonces el fundamento teórico, también hay dos líneas de acción. La ley de Faraday-Henry, ¿cierto? Un campo magnético variable origina un campo eléctrico variable, ¿cierto? Como fue el caso de Faraday-Lenz, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el campo magnético y eso genera un campo eléctrico variable. Y la teoría de Ampère y Maxwell, un campo eléctrico variable origina un campo magnético en cuestión. Y ahí tengo el campo eléctrico creciente y aquí tenemos el campo magnético creciente y eso da lugar a un campo magnético. Son los dos fundamentos, los dos pilares en los cuales se centra esta situación. Y ahí tenemos una antena que está irradiando, ¿cierto?, en proceso. Ahí está la velocidad, la dirección de propagación y hay una alternancia entre lo verde que es el campo eléctrico y lo alternante, ¿cierto?, que tiene que ver con el campo magnético alternante. ¿Se da cuenta? Y esos dos campos están dispuestos en forma perpendicular a la dirección de propagación. Entonces nosotros vimos en algún momento lo que era el campo eléctrico y ya vimos lo que era el campo magnético con todas sus propiedades, fuerza lateral sobre un alambre, sobre una carga, los ciclotrones, los aceleradores de partículas, ¿cierto? La fuerza lateral sobre un alambre, Biot-Savart, vimos lo que era la ley de Ampère, todos esos procesos ya lo vimos, por lo tanto ya tenemos un cierto conocimiento en el proceso. Las ondas electromagnéticas se generan cuando se aceleran su carga eléctrica, cuando los electrones ligados a los átomos y las moléculas verifican transiciones a estados de menor energía. Entonces, cuando hay un partido de fútbol, hay una señal que se emite a un camión, va a una antena y eso se irradia, ¿cierto?, a través del espectro electromagnético en el vacío, ¿cierto?, va a un satélite y ese satélite reinvierte la situación, va al ongovilo, donde están todas las plantas, están todas las antenas receptoras y eso lo transmite, ¿cierto?, al canal que corresponde y tengo que tener una cajita con una cierta frecuencia determinada para captar esa señal que me está llegando a mi televisor. Y eso, todo ese proceso se produce con la velocidad de la luz. 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o sea, son 300 millones de metros en un segundo, casi instantáneo. Y el fenómeno del rayo, voy a hacer, cuando digo instantáneo, porque hay ciertos fenómenos que la gente confunde, el rayo, el trueno y el relámpago son un mismo fenómeno físico. Ya, cuando hay una descarga eléctrica, ya sea en la cordillera o en el campo o en la ciudad, cuando hay una tormenta eléctrica, ¿cierto? Hay un rayo que es la línea formada, ¿cierto? Normalmente los rayos suben desde la Tierra hacia el espacio, hacia la nube por la polaridad, ¿cierto? Hay rayos fríos y rayos calientes, pero la mayoría de ellos sube desde la Tierra hacia las nubes. Y hay un destello, ¿cierto? Que es la luz con la cual se propaga esta situación. Y eso es el relámpago o el trueno. Tenemos el rayo, tenemos el trueno y el relámpago. La luz, ¿qué sería? ¿Aló? ¿En cuanto a qué, profe? Lo que pasa es que hay La luz del relámpago, ¿no? el relámpago, la luz, el destello, ¿cierto? Y después al ratito, ¿qué te llega? El trueno. Entonces, dos fenómenos de ellos se propagan con la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. En cambio, la onda sonora se transmite a 340 metros partido por segundo. Entonces, todos esos tres fenómenos, el rayo, que es la línea que uno ve, y la luz, que son casi instantáneos, se propagan con una velocidad de propagación de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y el sonido, que es lo que se propaga después, llega con un cierto desfase. Entonces ahí queda claro la diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación del sonido en el medio. Pero las tres cosas son un mismo fenómeno físico. Lo que pasa es que dos de ellos se propagan con C y los otros se propagan con B, con la velocidad de propagación del medio, que depende de la temperatura y la densidad del medio en el cual se propaga. ¿Ya? Y acá tenemos algunas antenas que captan estas señales, son antenas receptoras que captan el campo eléctrico y campo magnético, ¿cierto? En cuestión. Y las ondas electromagnéticas planas son ondas transversales. Nosotros ya vimos el concepto de una onda transversal, ¿no es cierto? Se propagan o varían, ¿no es cierto?, las partículas en forma transversal a la dirección de propagación. Y los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.
se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. Entonces, en este caso, el campo eléctrico está variando, ¿cierto? Si usted quiere, a través del eje de las Y, este se propaga a través del eje de las Z, y el campo magnético lo hace, ¿cierto? A través del eje, el eje Y, el eje X y el eje Z. Y hay dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, que es la longitud de onda, y asociado con la longitud de onda está el tiempo que demoran en realizar esa oscilación, que es el periodo y también la frecuencia, y la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, es C 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Entonces la onda electromagnética en el vacío tiene una velocidad C que es lambda por la frecuencia. Lambda es la longitud de onda, mu, ¿cierto?, o F es la frecuencia y C es la velocidad de la luz. Y ahí están los campos alternando, ¿cierto? Están en fase con la longitud de onda, el campo eléctrico que está vibrando, ¿cierto? Y el campo magnético que están vibrando, y los dos están en fase. Cuando uno está en el valor máximo, el otro también está en el valor máximo. Cuando está en el punto cero, el otro también está en el punto cero. Y ahí está la dirección de propagación de la onda. Están en fase. Entonces la onda electromagnética tiene la dirección K del vector, donde K, ¿cierto?, es E cruz B. Si usted lleva el vector E, lo lleva, recuerda que el producto cruz que te genera un tercer vector. ¿Y qué características tiene ese vector? Ese vector es perpendicular a la dirección, ¿no es cierto?, de los dos vectores. Entonces, si tú llevas el vector E al B, te apunta en el eje, ¿cierto?, en el eje de las X en este caso. E cruz B. ¿Qué características tienen las OEM, ¿cierto? Ondas electromagnéticas. Son ondas transversales, donde E y B es perpendicular a B, y la velocidad de la onda E y B están en fase. Se propagan en el vacío a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o en un medio material que tiene que ver con la velocidad de propagación es C partido por N. B es la velocidad de propagación en un medio, que es la velocidad de la luz partido por N. ¿Qué es lo que es N? N, ¿cierto?, es el índice de refracción del medio. Por ejemplo, si viene un láser, una onda láser, ¿cierto?, un láser que tú lanzas y se propaga en el vacío, en el aire, por 3 elevado por 3, y tiene una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Si es interceptado por un trozo de vidrio, un trozo de cuarzo, obviamente su velocidad de propagación disminuye, pero disminuye muy poco. De 3 a 2,17, 2,54 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se ve atenuado por las propiedades del medio. Por ejemplo, un trozo de vidrio, ¿cierto? Entonces se atenúa, tiene que ver con el índice de refracción, que tiene que ver con las propiedades del medio que atraviesa, pero cuando sale el láser al otro lado del vidrio, vuelve a obtener la velocidad C. Entonces la velocidad C no es tan constante, sino que depende del medio por el cual se propaga. Por eso, si uno lanza un haz de luz a la luna, eso no pasa nada. Ahí está, ¿cierto? Y va de ida y regreso. De hecho, en uno de los primeros viajes que se exploraron la luna, se colocó un espejo reflector. Entonces la gente cada cierto tiempo está mandando un láser, ese láser viaja, el tiempo de ida y vuelta es el mismo, lo dividen en dos, y como tienen la velocidad de propagación, lo multiplican por 3 por 10 elevado a 8, y por lo tanto pueden tener sin mayor dificultad la distancia Tierra-Luna. Ahora, esa velocidad, ¿cierto?, C partido por N se ve un poco atenuada. No es tan constante como algunas personas lo dicen, porque tendrían que explicar que depende del medio en el cual se propaga. La velocidad de propagación es C, y es la razón entre el campo eléctrico y campo magnético, o la amplitud del campo eléctrico partido por la amplitud, ¿cierto?, del campo magnético, o también W partido por K, donde W es la frecuencia angular, K es el número de onda, o también, ¿cierto?, como lambda por la frecuencia. Ahora, si usted quiere calcular la velocidad de la luz, tiene que hacer C igual a 1 partido por la raíz de epsilon 0. Recuerda cuando vimos la ley de Coulomb, 8,85 por 10 elevado a la menos 12, con un cuadrado newton metro cuadrado, y lo multiplica por 4 pi por 10 elevado a la menos 7 tesla metro ampere. Entonces a ese número usted le extrae raíz y coloca 1 partido por eso, y va a estar dentro del orden de 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo.
El campo eléctrico y el campo magnético están en fase siempre. Entonces, si suponemos que una onda electromagnética es una onda plana, las amplitudes del campo eléctrico y campo magnético varían con la posición y el tiempo. Y aquí tenemos la ecuación general del campo eléctrico, que depende de la posición y el tiempo, es la amplitud del campo eléctrico, seno de kx menos omega t, ¿cierto? Donde k es el número de onda, w es la frecuencia angular, y esto se propaga de izquierda hacia derecha en la dirección j. Ahí está el eje de la Y, y viene vibrando de esta manera, ¿cierto? En dirección j el campo eléctrico. Y el campo magnético lo hace en la dirección cabo, ahí está, a lo largo del eje z. ¿Y hacia dónde se propaga la onda? En dirección del eje X. B de xt, ¿cierto? B sub 0, seno de kx menos omega t. Omega t es factor por el número, ¿cierto? K. Los campos oscilan temporalmente en forma senoidal a medida que se propagan y pueden describirse matemáticamente empleando una combinación de funciones armónicas. Y la relación que existe entre el campo eléctrico y el campo magnético es que el campo eléctrico es igual a C por B. C es la velocidad de la luz. Si tú multiplicas la velocidad de la luz por el campo magnético, lo que obtienes es el campo eléctrico. Y obviamente hay que usar las relaciones que K es 2pi lambda, W es 2pi partido por el periodo, o la velocidad de propagación, la frecuencia angular partido por el número de ondas, cosa que ya hemos hecho en la onda sonora y en otras cosas, así que por lo tanto no hay mayor dificultad. Ahora, lo que hemos dicho, ¿cierto? Que en todo tipo de onda hay transmisión de energía, ¿cierto? Es la energía que se transmite a través del medio en cuestión. ¿Y quién da lugar a esa cantidad tan importante? Es el vector que se llama vector de Poynting, que recoge este concepto y además nos da la dirección de propagación de la onda. Y el vector de Poynting se llama el vector S, 1 partido por mu sub 0, que vale 4pi por 10 a la hora menos 7, factor de E plus B, que es el vector de Poynting. Y que tiene que ver, ¿cierto?, con la transmisión de energía. Las características de las ondas electromagnéticas. La onda electromagnética es una perturbación en el espacio-tiempo que transmite energía asociada a un campo eléctrico y a un campo magnético. La densidad de energía U es la energía por unidad de volumen, Joule partido por metro cúbico, que aporta una onda electromagnética. La onda electromagnética tiene densidad magnética y eléctrica que comparten por igual. La densidad eléctrica, ¿cierto?, es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado o en función del campo magnético al cuadrado partido por 2 mu sub 0. Y la densidad de energía total de la onda electromagnética está dado por la suma de ambas energías, la densidad de energía total. O dado que la energía se comparten por igual, entonces esto se queda un medio más o menos, te queda 2 medios, 1, así que te queda epsilon 0 de cuadrado en función del campo eléctrico o en función del campo magnético como b cuadrado partido por mu. Esta es la constante de permeabilidad del medio y esta es la de permitividad del medio, asociado al campo magnético y asociado al campo eléctrico. La densidad de energía promedio, ¿cierto? Es un medio de epsilon 0 por el campo eléctrico promedio al cuadrado o en función, la densidad de energía promedio en función del campo eléctrico, ¿cierto? Epsilon 0 por E al cuadrado. Y la intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia por una unidad de área. Es la potencia por unidad de área, ¿cierto? El Sol, ¿cierto?, llega, actúa sobre una cierta área, si yo quiero la intensidad lumínica o la intensidad calórica, ¿cierto?, es la potencia que me estoy irradiando el Sol partido sobre un área. Y la onda electromagnética recorre una distancia ct a través de una cierta área, como se muestra en la figura en cuestión. Esa es la distancia y lo hace con una cierta velocidad, ¿cierto?, c por t. La energía total también se puede expresar en términos de la densidad por el volumen, y la energía total, es cierto, la potencia partido de un área, que es la energía total por el tiempo por el área, y eso es la densidad media por la velocidad de propagación en un determinado tiempo en el área, y eso es T por A, lo que tal te queda aquí la intensidad también la puedes expresar como la densidad media por la velocidad de la luz.
Y como la densidad media es epsilon 0 por i al cuadrado, entonces la intensidad total te queda la multiplicación de la velocidad de la luz por la densidad, por la constante de permeabilidad del medio por el campo eléctrico medio al cuadrado. Y ahí tienen también la intensidad promedio, ¿cierto? Que ya hemos hablado. O también la intensidad total, ¿cierto? Como función del campo magnético en cuestión. Y aquí nuevamente hago énfasis, ¿cierto? En el espectro electromagnético, nosotros visualizamos estas cosas cercanas a los 10 nanómetros y a 1 micrómetro, que es la radiación ultravioleta que tenemos, que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, desde el violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, y la combinación de estas te dan los colores que es la luz visible. Sobre eso, bajo eso, tenemos que usar algunos sensores como la situación de la radiación infrarroja, ultravioleta. Y la intensidad de la onda electromagnética es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área y por unidad de tiempo, y la intensidad en función del tiempo es la potencia partido horaria o la multiplicación del campo eléctrico por el campo magnético por mu sub 0, o también la velocidad de la velocidad de la luz, ya que es igual a el B, ¿cierto? Es C por B, así que te queda, el campo eléctrico te queda C por B, y como se repite B, te queda C por B al cuadrado mu sub 0, o en función del campo eléctrico, como E cuadrado C partido por mu sub 0. O también C por epsilon 0 por E al cuadrado, donde C es la velocidad de la luz, esto es, vale 8,85 por 10 elevado a la menos 12 por el campo eléctrico al cuadrado. Y la intensidad media que se propaga es la mitad de la expresión anterior. Aquí está la intensidad media como un medio, ¿cierto? En función de la multiplicación de los campos eléctrico-magnéticos, en función del campo magnético, o en función del campo eléctrico, o en función, ¿no es cierto?, también de esa expresión. La intensidad de la onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia por ser I proporcional a I al cuadrado. Y aquí tenemos algunos ejercicios para resolver. Esto los vamos a ver después. Ahora voy a ver otros ejercicios que son un poquito con menos dificultad. No sé si alguien tiene alguna duda de lo explicado anteriormente. No, profe. Ya, entonces esto lo voy a cerrar. Después vamos a hacer esos problemas, pero esto tiene una dificultad un poquito más grande. Vamos a hacer otros problemas un poquito más cercanos para que no sea tan el salto tan grande. Entonces aquí tenemos unos ejercicios un poquito más simples. Lea el primero, voy a buscar un poquito de agua y vuelvo enseguida. Viene a molestar, no, chao.
Ya, muchachos, ¿están por ahí? Aló, Sí, profe. ya. Vamos a ver, el problema 1 dice cuánto tiempo tarda la luz en viajar desde la Luna a la Tierra si la distancia son 384.000 kilómetros. Y B, la luz de la estrella Sirio tarda 8,61 años luz en llegar a la Tierra y preguntan cuál es la distancia a Sirio. Entonces, como ya dijimos en algún momento, la onda electromagnética, ¿cierto?, se propagan en línea recta, salvo que pasen por un planeta, ¿cierto?, el Sol o alguna constelación, ¿no es cierto?, donde el efecto gravitacional hace que la luz se curve, pero si lo hacemos en rigor, lo hace en línea recta con una cierta velocidad, esa velocidad es c, que es la distancia partida por el tiempo, o la distancia a recorrer es cierto, es c por t, o también el tiempo, distancia partido por c. En los tres casos, que son la misma ecuación, despejando convenientemente, la velocidad de la luz, ¿cierto?, es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o 3 por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Entonces, en este caso usamos el tiempo, distancia partido por c. Las distancias son 3,84 por 10 elevado a 8 metros. ¿Por qué razón? Porque tengo 384 1000 kilómetros y un kilómetro tiene 1000 metros, así que tengo los 3 ceros más los otros 3 ceros, los 1000. Tengo 6 ceros, pero corro la coma 3, dos lugares más, 6, 7, 8, así que te queda 3,84 exponente 8 metros, y lo divides por 3 exponente 8 metros partido por segundo. Obviamente los 10 elevado a 8 los elimino, ese metro con ese metro también se cancela y el segundo pasa arriba como segundo, y si tú divides 3,84 dividido en 3, eso te queda 1,28 segundos. Entonces eso es lo que demoraría el viaje, ¿cierto?, de la luz desde la Luna a la Tierra o viceversa, ¿ya? 1,28 segundos. Y luego, ¿cierto?, la luz de la estrella Sirio tarda 8,61 segundos, un año, ¿cierto?, en recorrer esa distancia con la velocidad de la luz. Un año tiene 365 días, un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 segundos. Así que eso te queda 2,72 exponente 8 segundos. ¿Por qué razón tengo que llevarlo a segundo? Porque voy a usar el concepto de la distancia c por t, donde c es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, de la manera que multiplicarlo por 2,72 exponente 8, se te van los segundos y eso te queda 3 por 2,72, te queda 8,16, y multiplicación de potencia igual base, conservo la base, sumo los exponentes y te queda 16 metros. Y ahí estaría entonces la distancia de recorrido. ¿Pregunta, duda? No, profe. Ya. Vamos con un problema 2, y como les digo, estos problemas son un poquito más cercanos, por eso comienzo con ellos. Usted sabe cómo yo voy siempre de menos a más, para poder ir incorporando, ¿cierto?, algunos problemas de mayor dificultad. Una estación de radio de Jujuy transmite a una frecuencia de 830 kHz. En un punto a cierta distancia del transmisor, la amplitud del campo magnético de la onda electromagnética es de 4,82 por 10 elevado a la menos 11 tesla. Calcular la longitud de onda, la frecuencia angular y la amplitud del campo eléctrico. Entonces lambda, la distancia es c partido por f. Recuerda que f es 1 partido por t, así que te quedaría distancia, velocidad por tiempo, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Distancia, ¿cierto?, es la velocidad por el tiempo, pero el tiempo es 1 partido por la frecuencia del periodo. Así que nos queda c partido por f, la velocidad de la luz 3 por 10 elevado a 8, la frecuencia 8,30 por 10 elevado a 5 Hz, 1 partido por segundo, si nos van los segundos te queda metros, y tienes ahí 3 exponente 8 dividido por 8,30 exponente 5, eso da lugar a 361,44. Yo lo dejé como 361 metros. Y la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia, 2 por 3,14 por la frecuencia que me dieron, 8,30 por 10 elevado a 5. Recuerda que son 1 kilo, 1000, 3 ceros más, pero corro la coma, ¿cierto? Dos lugares más, los 3, 4, 5, por eso te queda 8,3 por 10 elevado a 5 Hz. Entonces eso te queda 2 por 3,14 por 8,30 exponente 5, y eso te queda, tienen que tener cuidado ahí, aparecen dos comas y un punto.
reitero las comas, ¿cierto? La calculadora te lo hace dividiendo cada 3 cifras, pero es el punto que me interesa, entonces corro el punto hacia el dígito, el primer dígito distinto de 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te queda 5,21 exponente 6, 1 partido por segundo, pero se acostumbra a colocarlo a radianes partido por segundo. Y luego nos piden allá la amplitud del campo eléctrico, y la amplitud del campo eléctrico es la multiplicación de la velocidad de la luz por la amplitud del campo magnético, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, por 4,82 por 10 a la menos 11 Tesla. Si tú multiplicas 3 exponente 8 por 4,82 exponente a la menos 11, igual eso te queda 0,01446. El 46 lo aproximo a 5, así que eso te queda 0,0145. Y fíjate bien, por favor, que aquí tienes metro partido por segundo por Tesla, y eso es equivalente a voltmetro, y aquí está la demostración. Coloqué aquí metros partido por segundo por Tesla, el metro partido por segundo son unidades fundamentales, no puedo descomponerla a nada, porque esto es longitud y tiempo, las unidades fundamentales. Y la Tesla, ¿cierto?, es Newton Ampere por metro. Entonces te queda el primero metros partido por segundo, Newton, y el ampere es corriente, carga partido unidad de tiempo por metro, se te van los segundos, y arriba te queda Newton por metro o metro por Newton, que es Joule, y te queda Coulomb por metro, y Joule partido por Coulomb es Volt, potencial eléctrico, así que te queda Volt metro, que es lo que está ahí. Por lo tanto, ahí entonces usted esa multiplicación, usted la comprueba en cuestión. ¿Pregunta, duda de ese problema? Una onda electromagnética con una frecuencia de 5,7 por 10 elevado a 14 Hz se propaga con una velocidad de 2,17 exponente 8 metros partido por segundo en cierto objeto de vidrio. Hallar la longitud de onda en el vidrio, B, la longitud de onda cuando se propaga en el aire o en el vacío, y C, el índice de refracción del vidrio correspondiente a una onda de esa frecuencia. La letra D no la voy a resolver porque eso no lo he visto yo, la permeabilidad relativa. Entonces la onda, velocidad partido por F, porque ahora se está propagando el valor cierto de C es B, la velocidad al interior del vidrio de cuarzo, y eso se propaga con 2,17 por 10 a la 8 metros partido por segundo, con una cierta frecuencia que no cambia, 5,70 por 10 a la 14 Hz, y eso te da un valor de 3,81 exponente 7 metros. Recuerda que Hz es 1 partido por segundo, se te van los segundos y eso te queda metro. Y la longitud de onda ahora en el vacío, la onda sub cero, cambia, ¿cierto?, lo que era la velocidad de propagación en el cuarzo al aire o al vacío C, y la frecuencia es la misma, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 5,70 por 10 a la 14 Hz, lo cual da lugar, ¿cierto?, a una longitud de onda de 5,26 por 10 a la menos 7 metros. Y el índice de refracción es el cociente o la división entre la velocidad de propagación en el vacío partido por la velocidad de propagación en el medio. Y eso da lugar a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 2,17 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Los metros segundos se cancelan, los 10 elevado a 8 y los 10 elevado a 8 también, y eso te queda 3 dividido por 2,17, y eso da lugar a 1,38. Y eso es adimensional. ¿Pregunta, duda de esta parte? Bien, el problema 4 dice que hay una onda electromagnética senoidal emitida por un teléfono celular que tiene una longitud de onda de 35,4 centímetros. Eso habrá que pasarlo a metros, o sea, te queda 0,354, y una amplitud de campo eléctrico de 5,40 por 10 elevado a la menos 2 por metro a una distancia de 250 metros de la antena. Calcular A, la frecuencia de la onda, B, la amplitud del campo magnético, y C, la intensidad de la onda. Entonces la frecuencia es C partido por lambda, ¿ya? Eso es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Esto era 35,4 centímetros, lo pasé a metro, corrí la coma 2 lugares hacia la izquierda para dejarlo en la misma unidad. Así que eso te queda 3 exponente 8
dividido por 0,354, y eso te da, aquí hay que tener cuidado también, aparecen 2 comas y un punto, entonces corro el punto, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,47, exponente 8, y eso te queda Hz. Luego nos piden la amplitud del campo magnético, y recuerden que el campo magnético es el campo, la amplitud del campo eléctrico máximo partido por C, ese valor me lo dan 0,054 volmetro, porque aquí nos daban 5,40 exponente a la menos 2, entonces el 5,4 le corro la coma a dos lugares y lo dejo en notación decimal volmetro dividido por la velocidad de la luz, y eso te queda 0,054 dividido por 3 exponente 8, y eso te da lugar a 1,8 exponente a la menos 10. Y eso te queda volmetro partido por segundo. Y aquí está, el volmetro partido por metro partido por segundo, el primero igual, el segundo se invierte, lo que era división en multiplicación, y el vol sabemos que el joule partido por coulomb por segundo, y metro por metro es metro cuadrado. Entonces eso te queda, si lo arreglo un poco, te queda joule segundo, coulomb, metro cuadrado. El joule es newton metro por segundo, eso te queda coulomb por metro, y aquí lo que hago es factorizar o amplificar toda la expresión por 1 partido por segundo. Al multiplicarlo de arriba por 1 partido por segundo, el segundo con el segundo se van, ese metro con ese metro cuadrado te queda 1 y te queda coulomb partido por segundo, que es ampere sobre 1 metro, y arriba te queda newton, y newton ampere por metro es Tesla, que es lo que está ahí. Y por último, la letra C te pide la intensidad de la onda, y la intensidad de la onda lo puedo expresar en términos de la multiplicación de la amplitud del campo eléctrico máximo por la amplitud del campo magnético máximo partido por 2 mu sub 0. Eso te queda 0,054 por metro, o el B máximo te queda 1,8 exponente a la menos 10 Tesla, que fue el valor que acabamos de obtener, partido por 2 por 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. Entonces eso te queda 0,054 por 1,8 exponente a la menos 10, eso te queda 9,72 exponente a la menos 12, y eso queda dividido por, abre paréntesis, por 8, 4 por 2 son 8, por 3,14 por exponente a la menos 7, cerramos paréntesis, y eso te queda 3,869. El 6,9 lo aproximo a 7, así que eso te queda 3,87 exponente a la menos 6. Y fíjate bien, la multiplicación de volmetro por Tesla, y todo eso dividido por Tesla metro ampere debería ser igual a watt partido por metro cuadrado, potencia partido por unidad de área, que es la intensidad. La intensidad es la potencia partido por unidad de área. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí dijo volmetro, que es lo primero, ¿ya? Perdón, está aquí, volmetro por Tesla, que es lo que está ahí, y abajo te queda Tesla metro ampere, que es lo que está aquí abajo. Entonces te queda vol Tesla por metro, y el segundo se invierte, ampere Tesla metro. Se te va al Tesla y te queda vol por ampere. Metro por metro te queda metro cuadrado. Los volos, ¿cierto? Es potencial eléctrico, es el trabajo que hace un agente externo para llevar una carga de prueba a coulomb. Joule partido por coulomb por ampere partido por metro cuadrado. Dejo el joule coulomb, y el ampero, ¿cierto? Es corriente coulomb partido por segundo. Se te van los coulomb y eso te queda arriba joule partido por segundo. Y joule partido por segundo es trabajo. Trabajo, ¿cierto? Partido por unidad en área, y eso es intensidad. Por eso te queda en watt partido, perdón, eso es potencia, joule partido por segundo es watt partido por metro cuadrado, que es la intensidad. Por eso le hice la demostración, ¿cierto?, de estas unidades que están ahí, porque cuando a mí me resultaría ser muy fácil decir esto por esto, por esto, otro, y eso te queda en watt partido por metro cuadrado. Entonces alguien se podría preguntar, ¿cómo el profe obtiene volt partido por metro por Tesla dividido por Tesla metro ampere? Ahí está la resolución, completito, ¿cierto?, el análisis dimensional. ¿Preguntas, dudas, muchachos? Voy a llegar hasta No, acá. profe. Oye, son las 8:13 tengo yo, perdón, las 21:13, y esto termina a las 9:15, ¿no? Sí.
Ya, entonces vamos a llegar hoy día hasta acá, ¿les parece, no? ¿Alguien tiene alguna objeción o los quedamos 3 minutos más? No, está bien, profe. Ya. Profe. Entonces, por favor, prepárense para la prueba. Ya les dije la materia. Eso les voy a dar unas 4 o 5 horas. Suponte tú a las 7 los juntamos, 7 un cuarto. Les leo la prueba y les digo ya, entréguenme a las 1 o a la 1 de la mañana. Tienen plazo, 5 horas, 6 horas y la pueden hacer en grupo. Serán unos 3 o 4 problemas. Alguien me dijo... Profesor, máximo cuatro problemas. Sí, pueden ser 4 o 5, va a depender, porque tengo que hacer uno de Faraday-Lenz, uno de movimiento armónico simple, uno de amortiguado, uno de un péndulo y uno de un péndulo simple, así que serán 4 o 5 problemas. Ya, profe. Así que ahí tienen que ustedes juntarse 4 o 5 personas por grupo y ahí les voy a dar la instrucción y les voy a colocar la prueba. Es una prueba de carácter grupal, así que ahí tienen que vayan construyéndose el formulario, todas estas cosas que yo hago aquí adicionalmente que he ido agregando, porque mi entropía mental cada vez está aumentando más, un desorden mental, y hasta el semestre pasado yo lo que hacía era decir, mira esto por esto, y te daba el resultado, pero ahora se me ocurrió hacer esto, pues, ¿viste? Todas estas cosas que estoy mostrando aquí para que realmente se den cuenta que eso es Tesla. Y eso es trabajar un poco la unidad, ¿me entendí? Entonces recordar un poco lo que es el potencial eléctrico, lo que es el volt, lo que es Joule partido por Coulomb, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces uno mantiene una cierta agilidad mental, pero es un desorden mental que va aumentando en el tiempo. Si uno revisa mis problemas, reviso los problemas de años anteriores, no tienen nada que ver con los que estoy haciendo ahora. Es un desorden mental organizado. Seguramente usted en su trabajo, cuando empezó y cómo abordaba un problema a cómo lo aborda hoy día, que ya tiene años de experiencia hacia un Carpaccio, seguramente el tratamiento, cómo afronta un problema que es repetitivo, lo hace de diferentes formas, ¿no? Así es. ¿Ah? Y eso, Así es. ¿y eso sabe qué es lo que se llama? Experiencia. Subcontratación. No, eso se llama experiencia. Ah, ya, bueno. Pero la experiencia en este país no se considera, porque la experiencia, ¿quiénes la tienen? Los viejos. ¿Me entiende? Y los viejos o las personas ya de cierta edad van siendo dejadas de lado. Y usted ve porque las demoras que hubo ahora en las votaciones fue producto, ¿cierto? Que mucha de la gente que estaban ahí eran personas nuevas. Pero si hubieran sido personas que ya tienen 2 o 3 elecciones en el tiempo, hubiese sido mucho menos. Y yo cuando llegué al local de votación, los jóvenes, 2 de ellos estaban viendo los celulares, no estaban ni ahí con dejarte entrar. Ya, los dejo hasta aquí, muchachos, que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo martes, el día de la prueba. Ya, profe. ¿Está Vale. clara Profe, que esté bien, gracias. Profesor. está clara la materia que entra, cierto? Sí, clarísima. Ya, perfecto. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense.